Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero, abogado, creador y líder de la comunidad Hambre de Éxito. En este video te voy a explicar vamos a explicar el concepto Estado de Derecho. O básicamente vamos a explicar también qué es el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es vivir en un Estado de Derecho? ¿Y por qué hago este video o por qué quiero hacer este video? Porque existe mucha desinformación sobre este concepto y no muchas personas, no todas las personas o no muchas personas conocen bien el concepto y lo que significa el vivir o el decir, los alcances que tiene el decir que vivimos en un estado fallido o en un estado fallido de derecho o en un estado de no derecho, porque muchos medios de comunicación siempre usan estos términos o este concepto en específico. No sé si alguna vez has leído algún medio de comunicación, alguna columna en algún periódico que dicen México ya no es un estado de derecho o México estado fallido, ¿no? Estado de derecho, refiriéndose a que a muchas cosas, pero prácticamente a que no existe norma o no existe ley en México. Entonces, por eso es que voy a explicar el concepto de Estado de Derecho. Y bueno, este concepto está formado de 3 palabras, ¿no? Y básicamente nos vamos a centrar en 2, Estado y Derecho. Es decir, antes de entender o de querer saber qué es el Estado de Derecho, para poder comprender este concepto es necesario que dividamos el concepto en las 2 palabras, Estado y Derecho. Y derecho, básicamente, bueno, pues podemos decir que la palabra derecho proviene del vocablo latín directo, que significa no apartarse del buen camino. ¿Ok? Es decir, si nos ponemos en términos, o si nos ponemos a decirlo en términos simples, la palabra derecho, pues es seguir el sendero señalado, ¿no? Irte por el camino. No salirte del camino, irte derecho. Entonces, en el caso específico, a no salirte del camino de la ley, ¿ok? Entonces, en general se entiende por derecho también como al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado. Aquí vamos ya poniendo en contexto el concepto de la palabra o el significado de la palabra Estado. Aquí ya lo vamos introduciendo. Entonces, entendemos por derecho al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los ciudadanos y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. ¿Ok? Entonces, para tener más en claro una definición del concepto derecho, podríamos decir que el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. También estas normas establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea de lo que significa el derecho, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las personas entendemos este concepto. Pero lo importante viene cuando le añadimos la palabra Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas corrientes, hay muchas teorías. El Estado, quiero que te imagines como un globo terráqueo, en donde la idea del Estado lo veas como un globo terráqueo que tiene que ir avanzando conforme avanza el contexto histórico. ¿Ok? El concepto Estado de Derecho no es fijo, no es un concepto estático, es un concepto cambiante. Es decir, que tiene que ir evolucionando con el propio tiempo con el propio tiempo del mismo Estado. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la historia,
existen a lo largo de la historia de la humanidad. Entre las teorías más trascendentales del estudio del Estado se encuentran, por supuesto, las ideas de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Hegel, Kelsen, Lenin y muchos otros más. Han dedicado sus esfuerzos por explicar cómo se crean las relaciones del poder público, así como entre gobernantes y gobernados, ¿ok? Entonces, el Estado podríamos definirlo, o podríamos decir que es un ente jurídico o una persona jurídica, ¿ok? Formado por una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizado soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción, ¿ok? Y podríamos decir que dentro de los fines del Estado podemos encontrar que el Estado es creado con el fin de crear un orden necesario dentro de la sociedad, de asegurar la convivencia social, establecer medios para el buen desarrollo cultural, económico, político, moral y social de los ciudadanos integrantes del propio Estado. Por supuesto, también otro fin del Estado es el bienestar de la nación, la solidaridad social, entre otros. Entonces, el Estado como obra humana ha sido construido para atender fines sociales, colectivos y, lo reitero, de todos los miembros de la sociedad, ¿ok? Los cuales son miembros del Estado. Entonces, hay diversas teorías, hay diversos puntos de vista, diversas opiniones y diversos escritores que tienen, por supuesto, sus elementos básicos del Estado. Algunos dicen que únicamente son 3, algunos dicen que únicamente son 5. Yo, en lo particular, creo que son necesarios estos 6 elementos para que pueda existir un Estado de derecho, ¿ok? Un Estado de derecho, pero primero un Estado, ¿no? Porque sin Estado no hay derecho, ¿ok? Y sin derecho no hay Estado, ¿ok? Entonces, los elementos del Estado, aquí en este video te voy a compartir 6 elementos del Estado. Territorio, población, gobierno, ordenamiento jurídico, soberanía y poder. Ambos van relacionados y ahorita te los voy a explicar. El territorio, pues muy fácil, ¿no? El territorio de un Estado es la porción de tierra, agua y espacio delimitado geográficamente en el planeta Tierra. Porque sin una delimitación geográfica, sin una delimitación territorial de un Estado, pues no podemos, todo tiene que tener límites, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las cosas deben de tener límites. Y lo más importante para crear un Estado, pues es delimitar la zona geográfica en donde se va a asentar dicho Estado, ¿ok? El elemento número 2 del Estado es la población. Y bueno, esto básicamente es el conjunto de habitantes localizados en un área geográfica determinada, en el territorio determinado, que ya eligió o que ya está dispuesto para que sea el territorio del Estado, ¿ok? Entonces, el tercer elemento del Estado es el gobierno. No van en orden, pero bueno, vamos enlistándolos. ¿Y qué es el gobierno? Y aquí es en donde nos metemos un poquito a ya temas, los que te decía, que muchos medios de comunicación o muchas personas ahí en la calle, allá afuera, personas que no son abogadas, personas que no son, que no saben qué es el Estado de Derecho en realidad, que nada más van opinando por opinar, sin tener conocimiento, pero bueno, tú ya vas a saber qué es un Estado de Derecho gracias a este video. Entonces, el gobierno es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado, ¿ok? ¿Quién elige a los gobernantes de un Estado? Pues la población del Estado. Los mismos ciudadanos de un Estado van a ser los que posteriormente van a ser tienen que elegir representantes, ¿no? Entonces, los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes. Esto ya lo tenemos bien claro, ¿no? Y me vas a decir, pues sí, no, eso es obvio. Eso es obvio que existe, ¿no? Pero es que hay que ir teniendo bien en claro estos pequeños conceptos porque luego nos podemos confundir, ¿ok? Entonces, el gobierno es uno de los principales pilares
del Estado. Pero, de igual manera, para que un Estado pueda existir, creo que deben de existir dentro del Estado estos 6 elementos, ¿ok? No puede haber un Estado sin estos 3 elementos. Entonces, el Estado básicamente es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones, los recursos del propio Estado y el gobierno tiene la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Y aquí ya vamos entrando en más conceptos que son los poderes ejecutivos. Perdón, los poderes del Estado. Aunque, y vámonos ya a explicar el siguiente elemento del Estado, que es el poder. Y aquí muchos se confunden. Creemos que desde niños se nos ha enseñado que en México existen 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero en realidad el poder del Estado es uno solo. El poder es uno solo. ¿Ok? Recordemos que para facilitar el correcto funcionamiento, no quiero decir el correcto funcionamiento, para facilitar el correcto equilibrio del poder, México, es decir, nosotros somos la forma de gobierno que tiene México es una república presidencialista básicamente, y de tal manera que el mismo Estado, mediante la república, en este caso el Estado mexicano, divide este poder en el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, ¿ok? Para poder hacer un equilibrio en el poder, pero el poder es uno solo, el poder no se divide, ¿ok? El poder es uno solo y el poder pertenece al Estado, el poder no pertenece al gobierno, ¿ok? El poder pertenece al Estado y a los ciudadanos, no le pertenece al gobierno, ¿ok? Para que quede bien claro esto. Entonces, ¿y a qué vamos con esto de que el poder le pertenece al Estado? Al siguiente elemento del Estado, que es la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Pues la soberanía es la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse libremente, sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su propio derecho. Es decir, la soberanía de un Estado es lo que le permite, la soberanía del Estado es lo que le va a permitir al mismo Estado ser independiente y que nadie pueda hacer lo que está pasando, como por ejemplo ahorita, estamos grabando esto 6 de marzo del 2022, y lo que está sucediendo en Ucrania, en donde Ucrania evidentemente está perdiendo la soberanía del Estado. ¿Y por qué? Pues por Rusia, ¿no? Porque ya saben lo que está pasando. Entonces, es para un ejemplo. Entonces, ya tenemos los elementos: territorio, población, gobierno, poder, soberanía y el sexto, que es el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es el ordenamiento jurídico? Pues ya lo explicamos, ¿no? Ya explicamos la definición de derecho, y pues el ordenamiento jurídico básicamente es el conjunto de normas creadas por la población, por los ciudadanos, por el mismo Estado, para poder crear al mismo Estado y para poder decir cómo va a funcionar el Estado. Estos 6 elementos, se fusionan y hacen un ente llamado el Estado, ¿ok? Entonces, no podemos decir, en este caso, que el gobierno es el Estado, o que el gobierno es el punto más, el pilar fundamental de un Estado. ¿Por qué? Porque no es así. Cada uno de los elementos tienen que estar correctamente, bien definidos y bien establecidos para que el Estado, que es el Estado mexicano, una república, la República Mexicana, pueda funcionar de manera correcta. Y entonces, cuando hablamos de un Estado fallido o de un Estado en donde no es un Estado de derecho, pues ya te di el ejemplo perfectamente ahorita, lo que está pasando en Ucrania. Ucrania está perdiendo
su Estado de Derecho. Eso es perder el Estado de Derecho. No simplemente porque haya inseguridad en las calles, que esté habiendo temas políticos, quiere decir que estemos perdiendo el Estado de Derecho en el país, ¿ok? Entonces, ya vimos los elementos del Estado. Ahora, dentro del elemento del Estado gobierno, existen varios tipos de gobierno, ¿no? Evidentemente la monarquía, la dictadura. En el caso de México, te lo vuelvo a repetir, vivimos en una república esencialmente presidencialista. Y el gobierno es el elemento del Estado, ya lo definíamos, pero también tiene que ser el elemento del Estado encargado de velar por los intereses, la protección de los intereses, los derechos de la ciudadanía, porque son los representantes del pueblo. Entonces, para mí, hay tres pilares fundamentales que el gobierno, en su calidad de elemento del Estado, tiene que estar obligado a realizar dentro del mismo Estado. Y lo aplico aquí en México, ¿no? Para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque únicamente un mejor gobierno va a crear un mejor Estado. Y un mejor Estado va a crear un mejor gobierno. Entonces, es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Tres pilares fundamentales del gobierno en un Estado. En cualquier Estado y en específico en el Estado mexicano. Educación, ¿ok? Destinar los recursos, la mayoría de los recursos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, a las escuelas, a la investigación. Primer elemento a lo cual el gobierno está obligado. Porque esto mismo hará que exista una población con gente más educada, con gente más estudiada, y esas mismas personas son las que después van a estar en el gobierno, muy probablemente, lo cual podríamos decir que es una ficción jurídica, aunque ese término de ficción jurídica se refiere a otra cosa y es otra cosa, pero ya sabemos que eso no pasa aquí en México, pero ¿ves? Y no pasa porque muchas veces, ¿quiénes son las personas que llegan al gobierno? Pues gente que no es las personas correctas, adecuadas para, o que no tienen el conocimiento adecuado, conocimiento teórico y conocimiento práctico para desarrollar las funciones de las cuales tiene que la institución a la cual lo pusieron desarrolla, ¿no? Entonces, con una población más educada vamos a mejorar a nuestro gobierno. Pero si no lo vemos de esa, y el gobierno va a mejorar la educación y es un círculo virtuoso. ¿Qué está pasando ahora? El círculo virtuoso también funciona a contrario sensu. Si nosotros no invertimos en educación, en tecnología, en cultura, en escuelas, en investigación, en el pilar fundamental de todo, todo, en la obligación principal de todo gobierno en un estado, pues ¿qué va a pasar? Que los que llegan al gobierno va a ser puro tonto. ¿No? La segunda obligación o pilar fundamental del gobierno dentro de un estado debe de ser la seguridad. Y me refiero no solamente a la seguridad social o la seguridad que el Poder Judicial le pueda otorgar al mismo estado. Me refiero también a este concepto de seguridad, a una certeza jurídica en todos los ámbitos. Seguridad en las calles, pero también seguridad económica para que una persona, un posible inversionista que venga de otro país o un posible inversionista de un mismo mexicano quiera invertir en su país y no vaya e invierta en otro país en donde hay certeza jurídica en el ámbito económico de cómo va a funcionar legalmente su empresa, económicamente y legalmente, pues
Imagínate, ¿quién va a querer invertir en un país en donde no hay certeza jurídica económica? Pues nadie, ¿no? Se van a ir a invertir a otros países. Entonces, a esto me refiero con seguridad. No solamente el tema de seguridad en las calles, seguridad, el mejoramiento de nuestra seguridad como personas, sino a la seguridad en el ámbito económico. Entonces, ya vamos viendo que el gobierno tiene estas obligaciones y si no las cumple, pues simplemente se está viendo lo que se está viendo, ¿no? Ok, entonces, y bueno, el último, o dentro de los 3 pilares fundamentales con los cuales tiene todo gobierno obligación para con su población es el de proveer a los ciudadanos de las necesidades básicas, ¿no? Como por ejemplo, alimentación, vivienda, velar por los derechos humanos de México, de los mexicanos. Y bueno, pues esto va de la mano, evidentemente va de la mano con un buen sistema jurídico mexicano, ¿no? Un buen sistema legal, un buen ordenamiento legal. Por eso es por lo que yo pongo estos 6 elementos: territorio, población, gobierno, ordenamiento jurídico, soberanía y poder como elementos fundamentales del Estado. Entonces, ya entendimos estos 2 conceptos, Estado y derecho. Ahora sí, ya podemos entender qué es el Estado de Derecho, ¿ok? Podemos definir al Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, ciudadanos, instituciones y entidades públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, ¿ok? Además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Y bueno, ojalá te haya quedado claro, o más en claro, el concepto fundamental de un Estado de Derecho. Me puedes seguir, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Juan Alfredo Ugalde Romero. Te invito a escuchar el podcast Hambre de Éxito. Tenemos 68 episodios publicados sobre habilidades sociales y desarrollo personal. Saludos y muchas gracias por ver este video.